La primera a los Corintios. Capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano, a la congregación de Dios que está en Corinto, a ustedes los que han sido santificados en unión con Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos los que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que tengan bondad inmerecida y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a Dios por ustedes en vista de la bondad inmerecida de Dios dada a ustedes en Cristo Jesús, que en todo han sido enriquecidos en Él, en plena habilidad para hablar y en pleno conocimiento, tal como el testimonio acerca del Cristo ha sido hecho firme entre ustedes, de modo que ustedes no se quedan atrás en ningún don, mientras esperan ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los hará firmes hasta el fin, para que no estén expuestos a ninguna acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fueron llamados a tener participación con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora les exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Porque se me hizo saber acerca de ustedes, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que existen disensiones entre ustedes. Lo que quiero decir es esto, que cada uno de ustedes dice: yo pertenezco a Pablo, mas yo a Apolos, mas yo a Cefas, mas yo a Cristo. El Cristo existe dividido. Pablo no fue fijado en el madero por ustedes, ¿verdad? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradecido estoy de que no bauticé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Sí, también bauticé a la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro. Porque no me despachó Cristo para ir bautizando, sino para ir declarando las buenas nuevas, no con sabiduría de palabra, para que no se haga inútil el madero de tormento del Cristo. Pues el habla acerca del madero de tormento es necedad para los que están pereciendo, mas para nosotros, los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Porque está escrito: haré perecer la sabiduría de los sabios, y echaré a un lado la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este sistema de cosas? ¿No hizo Dios necedad la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo por medio de su sabiduría no llegó a conocer a Dios, tuvo a bien Dios salvar por medio de la necedad de lo que se predica a los que creen. Porque tanto los judíos piden señales como los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo fijado en el madero, para los judíos causa de tropiezo, mas para las naciones necedad. No obstante, para los que son los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque una cosa necia de Dios es más sabia que los hombres, y una cosa débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues ustedes contemplan su llamamiento por él, hermanos, que no muchos sabios según la carne fueron llamados, no muchos poderosos, no muchos de nacimiento noble, sino que Dios escogió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar las cosas fuertes. Y Dios escogió las cosas innobles del mundo y las cosas menospreciadas, las cosas que no son, para reducir a la nada las cosas que son, a fin de que ninguna carne se jacte a la vista de Dios. Mas a Él se debe el que ustedes estén en unión con Cristo Jesús, que ha venido a ser para nosotros sabiduría procedente de Dios, también justicia y santificación y liberación por rescate, para que sea así como está escrito: el que se jacta, jáctese en Jehová. Capítulo 2. Y así es que yo, cuando fui a ustedes, hermanos, no fui con extravagancia de habla o de sabiduría al declararles el secreto sagrado de Dios, porque decidí no saber cosa alguna entre ustedes, salvo a Jesucristo, y a Él fijado en el madero. Y fui a ustedes en debilidad y en temor y con mucho temblor. Y mi habla y lo que prediqué no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con una demostración de espíritu y poder, para que la fe de ustedes no estuviese en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora bien, hablamos sabiduría entre los que son maduros, pero no la sabiduría de este sistema de cosas, ni la de los gobernantes de este sistema de cosas, que han de quedar reducidos a la nada. Mas hablamos la sabiduría de Dios en un secreto sagrado, la sabiduría escondida, que Dios predeterminó antes de los sistemas de cosas para nuestra gloria. Esta sabiduría, ni uno de los gobernantes de este sistema de cosas la llegó a conocer, porque si la hubieran conocido, ellos no habrían fijado en el madero al glorioso Señor. Pero así como está escrito: ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni se han concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues es a nosotros que Dios las ha revelado por medio de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, aun las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre salvo el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha llegado a conocer las cosas de Dios, salvo el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros recibimos no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado bondadosamente. De estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando asuntos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre físico no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede llegar a conocer, porque se examinan espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual examina de hecho todas las cosas, mas él mismo no es examinado por ningún hombre. Porque, ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que le instruya? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. Y así es que, hermanos, no pude hablarles a ustedes como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a pequeñuelos en Cristo. Los alimenté con leche, no con algo de comer, porque todavía no estaban bastante fuertes. De hecho, tampoco están bastante fuertes ahora,
porque ustedes todavía son carnales. Porque mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no son ustedes carnales? ¿Y no están andando como andan los hombres? Porque cuando uno dice, yo pertenezco a Pablo, pero otro dice, yo a Apolos, ¿no son ustedes simplemente hombres? ¿Qué pues es Apolos? Sí, ¿qué es Pablo? Ministros por medio de quienes ustedes llegaron a ser creyentes, así como el Señor se lo concedió a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que lo hace crecer. Ahora bien, el que planta y el que riega uno son, pero cada persona recibirá su propio galardón según su propia labor, porque somos colaboradores de Dios. Ustedes son campo de Dios bajo cultivo, edificio de Dios. Conforme a la bondad inmerecida de Dios que me fue dada, como sabio director de obras puse un fundamento, pero algún otro está edificando sobre él. Empero siga vigilando cada uno cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner ningún otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Ahora bien, si alguien edifica sobre el fundamento oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, rastrojo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, por cuanto será revelada por medio de fuego, y el fuego mismo probará qué clase de obra es la de cada uno. Si la obra de alguien, obra que él ha edificado encima, permanece, recibirá galardón. Si la obra de alguien es quemada por completo, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvado. Sin embargo, si así es, será como a través de fuego. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Que nadie esté seduciéndose a sí mismo. Si alguno entre ustedes piensa que es sabio en este sistema de cosas, hágase necio, para que se haga sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Porque está escrito, prende a los sabios en su propia astucia. Y otra vez, Jehová conoce que los razonamientos de los sabios son vanos. Por eso, que nadie se jacte en los hombres, porque todas las cosas les pertenecen a ustedes, sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o las cosas presentes, o las cosas venideras. Todas las cosas les pertenecen a ustedes. A su vez, ustedes pertenecen a Cristo. Cristo, a su vez, pertenece a Dios. Capítulo 4. Valórenos así el hombre como subordinados de Cristo y mayordomos de los secretos sagrados de Dios. Además, en este caso, lo que se espera de los mayordomos es que el hombre sea hallado fiel. Pues para mí es asunto de ínfima importancia el que yo sea examinado por ustedes, o por un tribunal humano. Ni aun yo mismo me examino. Porque no estoy consciente de nada contra mí mismo. Sin embargo, no por esto quedo probado justo, sino que el que me examina es Jehová. Por lo tanto, no juzguen nada antes de su debido tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las cosas secretas de la oscuridad, así como también pondrá de manifiesto los consejos de los corazones. Y entonces a cada uno le vendrá su alabanza procedente de Dios.
Ahora pues, hermanos, estas cosas las he transferido de modo que apliquen a mí y a Apolos para el bien de ustedes, para que aprendan en nuestro caso la regla: no ir más allá de las cosas que están escritas, a fin de que no se hinchen individualmente a favor del uno contra el otro. Pues, ¿quién hace que tú difieras de otro? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Si pues verdaderamente lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ustedes ya están hartos, ¿verdad? Ya se han hecho ricos, ¿verdad? Han empezado a gobernar como reyes sin nosotros, ¿verdad? Y verdaderamente desearía que hubiesen empezado a gobernar como reyes, para que nosotros también gobernásemos con ustedes como reyes. Porque me parece que Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, como los últimos en exhibición, como hombres designados para muerte, porque hemos venido a hacer un espectáculo teatral al mundo, y a los ángeles, y a los hombres. Nosotros somos necios por causa de Cristo, mas ustedes son discretos en Cristo. Nosotros somos débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes tienen buena reputación, mas nosotros deshonra. Hasta la hora presente continuamos padeciendo hambre y también sed, y estando escasamente vestidos, y siendo maltratados, y estando sin hogar, y afanándonos, trabajando con nuestras propias manos. Cuando se nos injuria, bendecimos. Cuando se nos persigue, lo soportamos. Cuando se nos infama, suplicamos. Hemos venido a ser como la basura del mundo, el desecho de todas las cosas hasta ahora. No estoy escribiendo estas cosas para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Pues aunque tengan ustedes 10,000 tutores en Cristo, ciertamente no tienen muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo he venido a ser padre de ustedes por medio de las buenas nuevas. Les suplico, por lo tanto, háganse imitadores de mí. Por eso es que envío a Timoteo a ustedes, puesto que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él les recordará mis métodos relacionados con Cristo Jesús, así como yo estoy enseñando en todas partes en toda congregación. Algunos están hinchados como si yo en realidad no hubiera de ir a ustedes, pero iré a ustedes dentro de poco, si Jehová quiere, y llegaré a conocer no el habla de los que están hinchados, sino su poder. Porque el reino de Dios no estriba en habla, sino en poder. ¿Qué quieren ustedes? ¿Iré a ustedes con vara? ¿O con amor y apacibilidad de espíritu? Capítulo 5. De hecho, se informa que hay fornicación entre ustedes, y tal fornicación como ni aún hay entre las naciones, que cierto hombre tiene la esposa de su padre. ¿Y están ustedes hinchados? ¿Y no se lamentaron más bien para que fuese quitado de medio de ustedes el hombre que cometió este hecho? Yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ciertamente he juzgado ya, como si estuviese presente, al hombre que ha obrado de dicha manera. Que en el nombre de nuestro Señor Jesús, estando ustedes reunidos, también mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a tal hombre a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. ¿No es excelente el motivo de su jactancia? ¿No saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Quiten la levadura vieja
para que sean ustedes una masa nueva, según estén libres de fermento. Porque en realidad, Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por consiguiente, guardemos la fiesta, no con levadura vieja, ni con levadura de maldad e iniquidad, sino con tortas no fermentadas de sinceridad y verdad. En mi carta les escribí que cesaran de mezclarse en la compañía de fornicadores, no queriendo decir enteramente con los fornicadores de este mundo, o los avarientos y personas que practican extorsión o idólatras. De otro modo, ustedes realmente tendrían que salirse del mundo. Mas ahora les estoy escribiendo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o avariento, o idólatra, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, ni siquiera comiendo con tal hombre. Pues, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los de adentro, mientras Dios juzga a los de afuera? Remuevan al hombre inicuo de entre ustedes mismos. Capítulo 6. ¿Se atreve alguno de ustedes que tiene un asunto contra el otro a ir al tribunal ante hombres injustos y no ante los santos? ¿O no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son ustedes incapaces de juzgar asuntos de ínfima importancia? ¿No saben ustedes que juzgaremos a ángeles? Entonces, ¿por qué no los asuntos de esta vida? Si pues tienen asuntos de esta vida que han de ser juzgados, ¿ponen ustedes por jueces a los hombres que son menospreciados en la congregación? Hablo para hacerles sentir vergüenza. ¿Es verdad que no hay entre ustedes ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano va con hermano a los tribunales, y eso ante los incrédulos. En verdad, pues, significa del todo derrota para ustedes el que estén teniendo litigios unos con otros. ¿Por qué no dejan más bien que les hagan injusticias? ¿Por qué no dejan más bien que los defrauden? Al contrario, ustedes hacen injusticias y defraudan, y eso a sus hermanos. ¿Qué? ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni avarientos, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Y sin embargo, eso es lo que algunos de ustedes eran. Mas ustedes han sido lavados, mas ustedes han sido santificados, mas ustedes han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas son ventajosas. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré poner bajo autoridad por cosa alguna. Los alimentos para el vientre, y el vientre para los alimentos. Pero tanto a aquel como a estos, Dios los reducirá a la nada. Ahora bien, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Pero así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros de la muerte por medio de su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré yo, pues, los miembros del Cristo y los haré miembros de una ramera? Jamás suceda eso. ¿Qué? ¿No saben ustedes que el que se une a una ramera es un solo cuerpo? Porque los dos, dice él, serán una sola carne.
pero el que se une al Señor es un solo espíritu. Huyan de la fornicación. Todo otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que practica la fornicación está pecando contra su propio cuerpo. ¿Qué? ¿No saben que el cuerpo de ustedes en conjunto es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? También, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque fueron comprados por precio. Sin falta, glorifiquen a Dios en el cuerpo de ustedes en conjunto. Capítulo 7. Ahora bien, respecto a las cosas de que escribieron ustedes, es bueno que el hombre no toque mujer. No obstante, a causa de la ocurrencia común de la fornicación, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Que el esposo rinda a su esposa lo que le es debido, pero que la esposa haga lo mismo también a su esposo. La esposa no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo también, el esposo no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No estén privándose de ello el uno al otro, a no ser de común acuerdo por un tiempo señalado, para que dediquen tiempo a oración y vuelvan a juntarse, para que no siga tentándolo Satanás por su falta de regulación en ustedes mismos. Sin embargo, digo esto a modo de concesión, no a modo de mandato. Pero quisiera yo que todos los hombres fuesen como yo mismo soy. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don, uno de esta manera, otro de aquella manera. Ahora bien, digo a los no casados y a las viudas, les es bueno permanecer así como yo. Pero si no tienen gobierno de sí mismos, cásense, porque mejor es casarse que estar encendido con pasión. A los casados doy instrucciones, sin embargo, no yo, sino el Señor, que la esposa no debe irse de su esposo. Pero si de hecho se fuera, que permanezca sin casarse, o si no, que se reconcilie con su esposo. Y el esposo no debe dejar a su esposa. Pero a los demás digo, sí, yo, no el Señor. Si algún hermano tiene esposa incrédula, y sin embargo ella está de acuerdo en morar con él, no la deje. Y la mujer que tiene esposo incrédulo, y sin embargo él está de acuerdo en morar con ella, no deje a su esposo. Porque el esposo incrédulo es santificado con relación a su esposa, y la esposa incrédula es santificada con relación al hermano. De otra manera, sus hijos verdaderamente serían inmundos, mas ahora son santos. Pero si el incrédulo procede a irse, que se vaya. No está en servidumbre el hermano o la hermana en tales circunstancias. Antes Dios los ha llamado a ustedes a paz. Pues, esposa, ¿cómo sabes que no salvarás a tu esposo? O esposo, ¿cómo sabes que no salvarás a tu esposa? Únicamente, según Jehová ha dado a cada uno una porción, así ande cada uno según Dios lo ha llamado. Y así ordeno en todas las congregaciones. ¿Fue llamado algún hombre siendo circunciso? No se haga incircunciso. ¿Ha sido llamado algún hombre en incircuncisión? No se circuncide. La circuncisión no significa nada, y la incircuncisión no significa nada, sino la observancia de los mandamientos de Dios. En el estado en que cada uno fue llamado, permanezca en éste. Fuiste llamado siendo esclavo. No dejes que te preocupe. Pero si también puedes hacerte libre, más bien aprovéchate de la oportunidad. Porque cualquiera en el Señor que fue llamado siendo esclavo, es liberto del Señor.
Asimismo, el que fue llamado siendo hombre libre, es esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. Dejen de hacerse esclavos de los hombres. En la condición en que cada uno fue llamado, hermanos, permanezca en ella asociado con Dios. Ahora bien, respecto a vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como a uno a quien le fue mostrada misericordia por el Señor para ser fiel. Por lo tanto, pienso que esto es bueno en vista de la necesidad presente con nosotros, que es bueno que el hombre continúe como está. ¿Estás atado a una esposa? Deja de procurar liberación. ¿Estás desatado de una esposa? Deja de buscar esposa. Mas aun si te casares, no cometerías ningún pecado. Y si una persona virgen se casare, la tal no cometería ningún pecado. No obstante, los que lo hacen tendrán tribulación en su carne, mas yo les estoy ahorrando eso. Además, esto digo, hermanos, el tiempo que queda está reducido. En adelante los que tienen esposa sean como si no tuviesen, y también los que lloran sean como los que no lloran, y los que se regocijan como los que no se regocijan, y los que compran como los que no poseen, y los que hacen uso del mundo como los que no lo usan plenamente, porque la escena de este mundo está cambiando. En realidad, quiero que estén libres de inquietud. El hombre no casado se inquieta por las cosas del Señor, en cuanto a cómo ganar la aprobación del Señor. Pero el hombre casado se inquieta por las cosas del mundo, en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposa, y está dividido. Además, la mujer no casada y la virgen se inquieta por las cosas del Señor, para ser santa tanto en su cuerpo como en su espíritu. Sin embargo, la mujer casada se inquieta por las cosas del mundo, en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposo. Mas esto lo digo para la ventaja personal de ustedes, no para echarles un lazo, sino para moverlos a lo que es decoroso y a lo que resulta en atender constantemente al Señor sin distracción. Pero si alguno piensa que se está portando impropiamente para con su virginidad, si ésta ha pasado la flor de la juventud, y esta es la manera en que debe efectuarse, que haga lo que quiera, no peca, que se casen. Pero si alguno está resuelto en su corazón, no teniendo necesidad alguna, sino que tiene autoridad sobre su propia voluntad, y ha hecho esta decisión en su propio corazón, de guardar su propia virginidad, hará bien. Por consiguiente, también el que da su virginidad en matrimonio hace bien, pero el que no la da en matrimonio hará mejor. La esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive, pero si su esposo se durmiera en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Pero es más feliz si permanece como está, según mi opinión. Ciertamente pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Capítulo 8. Ahora bien, respecto a los alimentos ofrecidos a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento hincha, pero el amor edifica. Si alguien piensa que ha adquirido conocimiento de algo, todavía no lo sabe exactamente como debe saberlo. Pero si alguien ama a Dios, éste es conocido por él. Ahora bien, respecto al comer alimentos ofrecidos a ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores,
Realmente para nosotros hay un solo Dios el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. No obstante, no hay este conocimiento en todos, sino que algunos, estando hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen alimento como algo sacrificado al ídolo, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero el alimento no nos recomendará a Dios. Si no comemos, no por eso somos menos, y si comemos, no nos es de ningún mérito. Pero sigan vigilando que esta autoridad suya no venga a ser de algún modo tropiezo para los que son débiles. Porque si alguien te viera a ti, el que tiene conocimiento, reclinado a una comida en un templo de ídolos, ¿no será edificada la conciencia de aquel que es débil hasta el grado de comer alimentos ofrecidos a ídolos? Realmente por tu conocimiento, el hombre que es débil se está arruinando, tu hermano por cuya causa Cristo murió. Pero cuando ustedes pecan así contra sus hermanos y hieren su conciencia que es débil, están pecando contra Cristo. Por lo tanto, si el alimento hace tropezar a mi hermano, no volveré a comer carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Capítulo 9. ¿No soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, con toda certeza lo soy para ustedes, porque ustedes son el sello que confirma mi apostolado con relación al Señor. Mi defensa para con los que me examinan es como sigue. Tenemos autoridad para comer y beber, ¿verdad? Tenemos autoridad para llevar en derredor a una hermana como esposa, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, ¿verdad? ¿O es que solamente Bernabé y yo no tenemos la autoridad para dejar de hacer trabajo seglar? ¿Quién es el que jamás sirve de soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién pastorea un rebaño y no come algo de la leche del rebaño? ¿Hablo estas cosas según normas humanas? ¿O no dice la ley también estas cosas? Porque en la ley de Moisés está escrito: no debes poner bozal al toro cuando está trillando el grano. ¿Es en los toros que se interesa Dios, o es enteramente por nuestra causa que lo dice? Realmente por nuestra causa fue escrito, porque el hombre que ara debe arar con esperanza, y el hombre que trilla debe hacerlo con esperanza de ser partícipe. Si nosotros les hemos sembrado cosas espirituales a ustedes, ¿es gran cosa que seguemos de ustedes cosas para la carne? Si otros hombres participan de esta autoridad sobre ustedes, ¿no con mucha más razón nosotros? Sin embargo, no hemos hecho uso de esa autoridad, sino que soportamos todas las cosas a fin de no poner estorbo alguno a las buenas nuevas acerca del Cristo. ¿No saben ustedes que los hombres que desempeñan los deberes sagrados comen las cosas del templo? Y a los que constantemente asisten al altar, ¿les toca una porción con el altar? De esta manera también, el Señor ordenó que los que proclaman las buenas nuevas, vivan de las buenas nuevas. Pero yo no me he valido ni de una de estas provisiones. En realidad, no he escrito estas cosas para que llegue a ser así en mi caso, porque mejor sería que yo muriera que... Nadie va a invalidar la razón que tengo de jactarme. Ahora, si estoy declarando las buenas nuevas, eso no es motivo para que me jacte,
porque necesidad me está impuesta. Realmente, ay de mí si no declarare las buenas nuevas. Si hago esto de buena voluntad, tengo galardón. Mas si lo hago contrario a mi voluntad, de todos modos tengo encomendada a mí una mayordomía. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que al declarar las buenas nuevas, proporcione las buenas nuevas sin costo, a fin de no abusar de mi autoridad en las buenas nuevas. Porque aunque soy libre respecto de toda persona, me he hecho el esclavo de todos, para ganar el mayor número de personas. Y por eso a los judíos me hice como judío, para ganar a judíos. A los que están bajo ley me hice como bajo ley, aunque yo mismo no estoy bajo ley, para ganar a los que están bajo ley. A los que están sin ley me hice como sin ley, aunque yo no estoy sin ley para con Dios, sino bajo ley para con Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho toda cosa a gente de toda clase, para que de todos modos salve a algunos. Mas hago todas las cosas por causa de las buenas nuevas, para hacerme partícipe de ellas con otros. ¿No saben ustedes que los corredores en una carrera todos corren, pero solo uno recibe el premio? Corran de tal modo que lo alcancen. Además, todo hombre que toma parte en una competencia ejerce gobierno de sí mismo en todas las cosas. Pues bien, ellos por supuesto lo hacen para obtener una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, la manera en que estoy corriendo no es incierta. La manera en que estoy dirigiendo mis golpes es como para no estar hiriendo el aire. Antes aporreo mi cuerpo y lo conduzco como esclavo, para que, después de haber predicado a otros, yo mismo no llegue a ser desaprobado de algún modo. Capítulo 10. Ahora bien, no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros antepasados todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por medio de la nube y del mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la masa de roca espiritual que los seguía, y esa masa de roca significó el Cristo. Sin embargo, sobre la mayor parte de ellos Dios no expresó su aprobación, pues fueron derribados en el desierto. Ahora bien, estas cosas llegaron a ser nuestros ejemplos, para que nosotros no seamos personas que desean cosas perjudiciales, tal como ellos las desearon. Ni nos hagamos idólatras, como algunos de ellos se hicieron. Así como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos cometieron fornicación, de modo que cayeron 23,000 de ellos en un día. Ni pongamos a Jehová a prueba, como algunos de ellos lo pusieron a prueba, de modo que perecieron por las serpientes. Ni seamos murmuradores, así como algunos de ellos murmuraron, de modo que perecieron por el destructor. Pues bien, estas cosas siguieron aconteciéndoles como ejemplos, y fueron escritas para amonestación de nosotros a quienes los fines de los sistemas de cosas han llegado. En consecuencia, el que piensa que está en pie, cuídese que no caiga. Ninguna tentación los ha tomado a ustedes, salvo lo que es común a los hombres. Pero Dios es fiel, y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación, Él también dispondrá la salida para que puedan aguantarla. Por lo cual, amados míos, huyan de la idolatría.
Hablo como a hombres de discernimiento. Juzguen por ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es una participación de la sangre del Cristo? El pan que partimos, ¿no es una participación del cuerpo del Cristo? Porque hay un solo pan. Nosotros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque todos estamos participando de aquel solo pan. Miren a aquello que es Israel según la carne. Los que comen los sacrificios, ¿no son partícipes con el altar? ¿Qué pues he de decir? ¿Que lo que se sacrifica a un ídolo es algo? ¿O que un ídolo es algo? No. Pero digo que las cosas que las naciones sacrifican, a demonios las sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden estar bebiendo la copa de Jehová y la copa de demonios. No pueden estar participando de la mesa de Jehová y de la mesa de demonios. ¿O estamos incitando a Jehová a celos? Nosotros no somos más fuertes que Él, ¿verdad? Todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas son ventajosas. Todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas edifican. Que cada uno siga buscando no su propia ventaja, sino la de la otra persona. Todo lo que se vende en la carnicería, sigan comiéndolo, sin inquirir nada por causa de su conciencia. Porque a Jehová pertenecen la tierra y lo que la llena. Si alguno de los incrédulos los invita a ustedes y desean ir, procedan a comer todo lo que sea puesto delante de ustedes, sin inquirir nada por causa de su conciencia. Pero si alguno les dijera, esto es algo ofrecido en sacrificio, no coman por causa del que se lo expuso y por causa de la conciencia. Conciencia digo, no la tuya propia, sino la de la otra persona. Pues, ¿por qué debería ser que se juzgue mi libertad por la conciencia de otra persona? Si estoy participando con gracias, ¿por qué ha de hablarse injuriosamente de mí por aquello por lo cual doy gracias? Por esto, sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria de Dios. Eviten el hacerse causas de tropiezo tanto a judíos como a griegos y a la congregación de Dios, así como yo estoy agradando a toda la gente en todas las cosas, no buscando mi propia ventaja, sino la de los muchos, para que sean salvados. Capítulo 11. Háganse imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ahora los alabo, porque en todas las cosas me tienen presente, y tienen firmemente asidas las tradiciones exactamente como se las entregué a ustedes. Mas quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez la cabeza de la mujer es el varón. A su vez la cabeza del Cristo es Dios. Todo varón que ora o profetiza con algo sobre la cabeza, avergüenza su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, avergüenza su cabeza, porque es una y la misma cosa como si fuera mujer con la cabeza rapada. Porque si la mujer no se cubre, que también se trasquile. Pero si le es vergonzoso a la mujer ser trasquilada o rapada, que se cubra. Porque el varón no debe tener cubierta la cabeza, puesto que es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y más aún, el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso la mujer debe tener una señal de autoridad sobre la cabeza, debido a los ángeles. Además, en lo relacionado con el Señor, ni es la mujer sin el varón,
ni el varón sin la mujer. Porque así como la mujer procede del varón, así también el varón es por medio de la mujer. Pero todas las cosas proceden de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la naturaleza misma a ustedes que si el varón tiene cabello largo, es para él una deshonra? Pero si la mujer tiene cabello largo, es para ella gloria, porque se le da el cabello en lugar de mantilla. No obstante, si algún hombre parece disputar en pro de otra costumbre, nosotros no tenemos otra, ni tampoco las congregaciones de Dios. Pero al dar estas instrucciones, no los alabo, porque no es para lo mejor, sino para lo peor que ustedes se reúnen. Porque en primer lugar, cuando se juntan en congregación, oigo que existen divisiones entre ustedes, y hasta cierto grado lo creo. Porque también tiene que haber sectas entre ustedes, para que las personas aprobadas también se hagan manifiestas entre ustedes. Por esto, cuando se juntan en un lugar, no es posible comer la cena del Señor. Porque cuando la comen, cada uno toma su propia cena de antemano, de modo que uno tiene hambre, pero otro está embriagado. Seguramente tienen casas para el comer y beber, ¿verdad? ¿O desprecian la congregación de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré a ustedes? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también les entregué a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: Esto significa mi cuerpo a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Hizo lo mismo respecto a la copa también, después de haber cenado, diciendo: Esta copa significa el nuevo pacto por virtud de mi sangre. Sigan haciendo esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Por consiguiente, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable con respecto al cuerpo y la sangre del Señor. Primero apruébese el hombre a sí mismo después de escrutinio, y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe juicio contra sí mismo si no discierne el cuerpo. Por eso es que muchos entre ustedes están débiles y enfermizos, y no pocos están durmiendo en la muerte. Pero si discerniéramos lo que nosotros mismos somos, no seríamos juzgados. Sin embargo, cuando somos juzgados, somos disciplinados por Jehová, para que no lleguemos a ser condenados con el mundo. Por consiguiente, hermanos míos, cuando se juntan para comerla, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no se junten para juicio. Pero los demás asuntos los pondré en orden cuando llegue allá. Capítulo 12. Ahora bien, respecto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que estén en ignorancia. Ustedes saben que cuando eran gente de las naciones, se dejaban llevar a aquellos ídolos mudos, según y como iban siendo llevados. Por eso quiero que sepan que nadie que esté hablando por Espíritu de Dios dice: Jesús es maldito. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, salvo por Espíritu Santo. Ahora bien, hay variedades de dones, pero hay el mismo Espíritu. Y hay variedades de ministerios, y sin embargo hay el mismo Señor. Y hay variedades de operaciones, y sin embargo es el mismo Dios que ejecuta todas las operaciones en todos.
Pero la manifestación del Espíritu se da a cada uno con un propósito provechoso. Por ejemplo, a uno se le da por medio del Espíritu, habla de sabiduría. A otro habla de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de curaciones por ese único Espíritu. A todavía otro operaciones de obras poderosas. A otro el profetizar. A otro discernimiento de expresiones inspiradas. A otro lenguas diferentes. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas operaciones las ejecuta el uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno respectivamente así como dispone. Porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es el Cristo. Pues de hecho, por un solo Espíritu todos nosotros fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos hizo beber un solo Espíritu. Porque el cuerpo en realidad no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por esta razón deja de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por esta razón deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el sentido del oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos así como le agradó. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. O de nuevo, la cabeza no puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, con mucho el caso es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios, y a las partes del cuerpo que creemos que son menos honorables, a estas las rodeamos de más abundante honra, y así nuestras partes indecorosas tienen el más abundante decoro, mientras que nuestras partes decorosas no necesitan nada. No obstante, Dios compuso el cuerpo, dando más abundante honra a la parte que le hacía falta, para que no hubiese división en el cuerpo, sino que sus miembros tuvieran el mismo cuidado los unos de los otros. Y si un miembro sufre, todos los otros miembros sufren con él. O si un miembro es glorificado, todos los otros miembros se regocijan con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y miembros individualmente. Y Dios ha colocado a las personas respectivas en la congregación. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego obras poderosas, luego dones de curaciones, servicios de ayudar, habilidades para dirigir, diferentes lenguas. No todos son apóstoles, ¿verdad? No todos son profetas, ¿verdad? No todos son maestros, ¿verdad? No todos ejecutan obras poderosas, ¿verdad? No todos tienen dones de curaciones, ¿verdad? No todos hablan en lenguas, ¿verdad? No todos son traductores, ¿verdad? Pero sigan procurando celosamente los dones mayores. Y todavía les muestro un camino sobrepujante. Capítulo 13. Si hablo en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, he venido a ser un pedazo de bronce sonante o un címbalo estruendoso. Y si tengo el don de profetizar y estoy enterado de todos los secretos sagrados y de todo el conocimiento,
y si tengo toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si doy todos mis bienes para alimentar a otros, y si entrego mi cuerpo para jactarme, pero no tengo amor, de nada absolutamente me aprovecha. El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño, no se regocija por la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. El amor nunca falla. Mas sea que haya dones de profetizar, serán eliminados. Sea que haya lenguas, cesarán. Sea que haya conocimiento, será eliminado. Porque tenemos conocimiento parcial y profetizamos parcialmente. Pero cuando llegue lo que es completo, lo que es parcial será eliminado. Cuando yo era pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo, razonaba como pequeñuelo. Mas ahora que he llegado a ser hombre, he eliminado las cosas características de pequeñuelo. Porque al presente lo que vemos son los contornos nebulosos por medio de un espejo de metal, pero entonces será cara a cara. Al presente conozco parcialmente, pero entonces conoceré con exactitud, así como soy conocido con exactitud. Ahora, sin embargo, permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres. Pero el mayor de estos es el amor. Capítulo 14. Esfuércense por alcanzar el amor. Sin embargo, sigan procurando celosamente los dones espirituales, mas preferiblemente que profeticen. Porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie escucha, pero él habla secretos sagrados por el Espíritu. Sin embargo, el que profetiza edifica y anima y conforta a los hombres con su habla. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la congregación. Ahora bien, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero prefiero que profeticen. Realmente el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser de hecho que traduzca para que la congregación reciba edificación. Pero al presente, hermanos, si yo fuera a ustedes hablándoles en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les hablare ya sea con una revelación, o con conocimiento, o con una profecía, o con una enseñanza? Como es el caso, las cosas inanimadas emiten sonido, sea flauta o arpa. A menos que hagan intervalo a los tonos, ¿cómo se sabrá lo que se está tocando con la flauta o con el arpa? Porque en verdad, si la trompeta da un toque de llamada indistinto, ¿quién se preparará para el combate? Asimismo ustedes también, a menos que por la lengua profieran habla fácil de entender, ¿cómo se sabrá lo que se está hablando? En efecto, estarán hablando al aire. Puede ser que haya tantos géneros de sonidos del habla en el mundo, y sin embargo ningún género carece de significado. Si yo, pues, no entiendo la fuerza del sonido del habla, seré extranjero al que está hablando, y el que está hablando será extranjero para mí. Por eso, ustedes mismos también, dado que están celosamente deseosos de dones del Espíritu, procuren abundar en ellos para la edificación de la congregación. Por lo tanto, el que habla en una lengua, ore que pueda traducir. Porque si estoy orando en una lengua, mi don del Espíritu es lo que está orando, pero mi mente es infructífera. ¿Qué ha de hacerse, pues? Oraré con el don del Espíritu, pero también oraré con mi mente. Cantaré alabanzas con el don del Espíritu,
pero también cantaré alabanzas con mi mente. De otro modo, si ofreces alabanzas con un don del Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu expresión de gracias el hombre que ocupa el asiento de la persona común, puesto que no sabe lo que estás diciendo? Es verdad que das gracias de una manera excelente, pero el otro hombre no está siendo edificado. Doy gracias a Dios que hablo en más lenguas que todos ustedes. Sin embargo, en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi mente, para también instruir a otros oralmente, que 10,000 palabras en una lengua. Hermanos, no se hagan niñitos en facultades de entendimiento. Antes, sean pequeñuelos en cuanto a la maldad. Sin embargo, lleguen a estar plenamente desarrollados en facultades de entendimiento. En la ley está escrito: con las lenguas de extranjeros y con los labios de extraños, hablaré a este pueblo, y no obstante ni aun entonces me harán caso, dice Jehová. Por consiguiente, las lenguas son para una señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entre tanto que el profetizar es, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por eso, si toda la congregación se junta en un lugar, y todos hablan en lenguas, mas entran personas comunes o incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos ustedes están profetizando y entra cualquier incrédulo o persona común, es censurado por todos ellos. Es examinado con cuidado y atención por todos. Los secretos de su corazón se hacen manifiestos, de modo que él caerá sobre su rostro y adorará a Dios, declarando: Dios verdaderamente está entre ustedes. ¿Qué ha de hacerse, pues, hermanos? Cuando se juntan ustedes, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene una lengua, otro tiene una interpretación. Efectúense todas las cosas para edificación. Y si alguno habla en una lengua, limítese esto a 2 o 3 a lo más, y por turno, y que alguien traduzca. Pero si no hay traductor, que guarde silencio en la congregación y hable consigo mismo y con Dios. Además, hablen 2 o 3 profetas, y los demás disciernan el significado. Mas si hay una revelación a otro mientras está sentado allí, que el primero calle. Porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos reciban estímulo. Y los dones del Espíritu de los profetas han de ser dominados por los profetas, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las congregaciones de los santos, las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se permite que ellas hablen, sino que estén en sujeción, tal como dice la ley. Pues si quieren aprender algo, interroguen a sus propios esposos en casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué? ¿Fue de ustedes que salió la palabra de Dios? ¿O fue solamente hasta ustedes que llegó? Si alguno piensa que es profeta o que está dotado del Espíritu, que reconozca las cosas que les estoy escribiendo a ustedes, porque son mandamiento del Señor. Pero si alguno es ignorante, continúa ignorante. Por consiguiente, hermanos míos, sigan procurando celosamente el profetizar, y sin embargo no prohíban el hablar en lenguas, pero que todas las cosas se efectúen decentemente y por arreglo. Capítulo 15. Ahora les doy a conocer, hermanos, las buenas nuevas que les declaré a ustedes, las cuales también recibieron, en las cuales también están firmes, por medio de las cuales también están siendo salvados, con el habla con que les declaré las buenas nuevas a ustedes, si las tienen firmemente asidas, a no ser de hecho que se hayan hecho creyentes en balde.
Porque les entregué a ustedes, entre las primeras cosas, lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue enterrado, sí, que ha sido levantado al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, entonces a los 12. Después de eso se les apareció a más de 500 hermanos de una vez, de los cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero algunos se han dormido en la muerte. Después de eso se le apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, mas último de todos también se apareció a mí, como si fuera uno nacido prematuramente. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la congregación de Dios. Mas por la bondad inmerecida de Dios, soy lo que soy. Y su bondad inmerecida que fue para conmigo no resultó ser en vano, sino que trabajé laboriosamente mucho más que todos ellos. Empero no yo, sino la bondad inmerecida de Dios que está conmigo. Sin embargo, sea yo o sean ellos, así estamos predicando y así han creído ustedes. Ahora bien, si de Cristo se está predicando que Él ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Si de veras no hay resurrección de los muertos, tampoco ha sido levantado Cristo. Pero si Cristo no ha sido levantado, nuestra predicación ciertamente es en vano, y nuestra fe es en vano. Además, también somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Dios de que Él levantó al Cristo, por a quien no levantó si los muertos verdaderamente no han de ser levantados. Porque si los muertos no han de ser levantados, tampoco ha sido levantado Cristo. Además, si Cristo no ha sido levantado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. De hecho, también los que se durmieron en la muerte en unión con Cristo perecieron. Si solo en esta vida hemos esperado en Cristo, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Sin embargo, ahora Cristo ha sido levantado de entre los muertos, las primicias de los que se han dormido en la muerte. Pues dado que la muerte es por medio de un hombre, la resurrección de los muertos también es por medio de un hombre. Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su propia categoría. Cristo las primicias, después los que pertenecen al Cristo durante su presencia. Enseguida el fin, cuando entrega el reino a su Dios y Padre, cuando Él haya reducido a la nada todo gobierno y toda autoridad y poder. Porque Él tiene que gobernar como rey hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a la nada. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Mas cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, es evidente que esto es con la excepción de aquel que le sujetó todas las cosas a Él. Pero cuando todas las cosas hayan sido sujetadas a Él, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas a Él, para que Dios sea todas las cosas para con todos. De otro modo, ¿qué harán los que se están bautizando con el propósito de ser individuos muertos? Si los muertos no han de ser levantados de ninguna manera, ¿por qué se están bautizando también con el propósito de ser tales? ¿Por qué también estamos nosotros en peligro cada hora? Diariamente me enfrento con la muerte. Esto lo afirmo por el alborozo que por motivo de ustedes, hermanos, tengo en Cristo Jesús nuestro Señor. Si yo, lo mismo que los hombres, he peleado con bestias salvajes en Éfeso, ¿de qué me sirve? Si los muertos no han de ser levantados,
comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. No se extravíen. Las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles. Despierten de manera justa al estado sobrio y no practiquen el pecado, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Hablo para hacerles sentir vergüenza. No obstante, alguien dirá, ¿cómo han de ser levantados los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Persona irrazonable. Lo que siembras no es vivificado a menos que primero muera. Y en cuanto a lo que siembras, no siembras el cuerpo que se desarrollará, sino un grano desnudo, sea de trigo o cualquiera de los demás. Pero Dios le da un cuerpo así como le ha agradado, y a cada una de las semillas su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que hay una de la humanidad, y hay otra carne del ganado, y otra carne de las aves, y otra de los peces. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Mas la gloria de los cuerpos celestes es de una clase, y la de los cuerpos terrestres es de una clase diferente. La gloria del sol es de una clase, y la gloria de la luna es otra, y la gloria de las estrellas es otra. De hecho, estrella difiere de estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Se siembra en deshonra, se levanta en gloria. Se siembra en debilidad, se levanta en poder. Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual. Así también está escrito: el primer hombre Adán vino a ser alma viviente. El último Adán vino a ser un espíritu dador de vida. No obstante, no es primero lo que es espiritual, sino lo que es físico, después lo que es espiritual. El primer hombre procede de la tierra y es hecho de polvo. El segundo hombre procede del cielo. Tal como el que fue hecho de polvo es, así aquellos hechos de polvo son también. Y tal como el celestial es, así los que son celestiales son también. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, llevaremos también la imagen del celestial. Sin embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un secreto sagrado. No todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos durante la última trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción, y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito: la muerte es tragada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce muerte es el pecado, mas el poder para el pecado es la ley. Pero gracias a Dios porque Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, amados hermanos míos, háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor. Capítulo 16. Ahora bien, respecto a la colecta que es para los santos, así como di órdenes a las congregaciones de Galacia, háganlo de esa manera ustedes también. Cada primer día de la semana, que cada uno de ustedes en su propia casa ponga algo aparte en reserva según vaya prosperando, para que cuando yo llegue no se hagan colectas entonces.
Pero cuando llegue yo allá, a cualesquiera hombres que ustedes aprueben por cartas, a estos los enviaré para que lleven su bondadoso don a Jerusalén. Sin embargo, si es apropiado que yo también vaya allá, ellos irán allá conmigo. Pero iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, porque voy a pasar por Macedonia, y quizás me quede o aún pase el invierno con ustedes, para que me acompañen parte del camino a donde vaya. Pues no quiero verlos ahora mismo al pasar por allí, porque espero permanecer algún tiempo con ustedes, si Jehová lo permite. Mas permanezco en Éfeso hasta la fiesta del Pentecostés, porque una puerta grande que conduce a la actividad se me ha abierto, pero hay muchos opositores. Sin embargo, si llega Timoteo, vean que llegue a estar libre de temor entre ustedes, porque él está haciendo la obra de Jehová, así como yo. Por lo tanto, no lo menosprecie nadie. Acompáñenlo parte del camino en paz, para que llegue aquí a mí, porque lo estoy esperando con los hermanos. Ahora respecto a Apolos, nuestro hermano, le supliqué mucho que fuera ustedes con los hermanos, y sin embargo no fue su voluntad de manera alguna ir a ustedes ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Manténganse despiertos, estén firmes en la fe, pórtense como hombres, háganse poderosos, efectúense todos sus asuntos con amor. Ahora les exhorto, hermanos, ustedes saben que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se pusieron a servir a los santos. Sigan ustedes también sometiéndose a personas de esa clase, y a todo el que coopera y labora. Mas me regocijo por la presencia de Estéfanas, y de Fortunato, y de Acaico, porque ellos han compensado por el no estar ustedes aquí. Porque ellos han refrescado mi espíritu y el de ustedes. Por lo tanto, reconozcan a hombres de esa clase. Las congregaciones de Asia les envían sus saludos. Aquila y Prisca, junto con la congregación que está en su casa, los saludan cordialmente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense unos a otros con beso santo. Aquí está mi saludo, de Pablo, de mi propia mano. Si alguien no le tiene cariño al Señor, sea maldito. Oh Señor nuestro, ven. Que la bondad inmerecida del Señor Jesús esté con ustedes. Que mi amor esté con todos ustedes en unión con Cristo Jesús.